Bien, pues vamos a empezar la sesión de hoy tratando, como ya vimos ayer en la presentación que se hizo del día de hoy, que vamos a hablar a nivel de análisis técnico avanzado sobre los indicadores. Bien, en este sentido, pues cabe decir que los indicadores no son más que herramientas de análisis técnico que mediante los diferentes cálculos matemáticos pues, nos ofrecen a los traders o inversores información que nos es muy útil para apoyar decisiones de compra o venta, o bien para ubicar pues, los precios en determinadas fases o situaciones. Es importante que tengamos en cuenta este concepto de que nos ayudan a apoyar decisiones de compra o venta. No tomaremos ninguna decisión de compra o venta únicamente con indicadores. Tendremos en cuenta, como ya vimos ayer, la acción del precio, patrones, etc. Bueno, antes de continuar con los indicadores técnicos, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de indicadores dependen del precio, ya que son simplemente una ecuación o fórmula que se aplica a este. Por ejemplo, una media móvil es un buen ejemplo. Aquí ya veremos que el hecho de depender del precio pues hace que presente una demora, un retraso con relación a lo que es la propia acción del precio. Bueno, vamos a ver. Algunas de las utilidades que consideramos más útiles o más importantes en los indicadores es que nos permiten detectar tendencias de manera visual, como estamos aquí viendo en la diapositiva. Nos ofrecen señales de compra o venta. Ponemos aquí entre paréntesis lo que os acabo de recalcar, en combinación siempre con la acción del precio. O también los utilizaremos con función de divergencia. Luego veremos esto qué es y con qué indicador, etcétera. Presenta una desventaja principal, que es lo que hemos comentado, que al basarse sobre ya precios que han sucedido en el pasado, pues ofrecen una información con cierto retraso y por lo tanto las señales que nos puedan ofrecer de compra o venta pues van a ser siempre señales un poco tardías con relación a lo que podríamos detectar con la propia acción del precio y volumen. Y podemos concluir pues, que deben servir siempre como confirmación de lo que la acción del precio está ya señalando como evidente, nunca como toma de decisión única. Bien, los indicadores hay decenas, hay muchísimos indicadores y vamos a centrar esta ponencia en aquellos indicadores que son más importantes y más utilizados si cabe en cuanto a la operativa en Forex, en pares de divisas. Podemos decir que estos indicadores pasan desde las medias móviles por el MACD, el ATR y Fibonacci. Iremos ahora viendo en detalle cada uno con algunos ejemplos para que queden todos claros y, por supuesto, pues como ha dicho Daniel, cualquier duda la pueden ir comentando por el chat. Bueno, vamos a empezar con las medias móviles. Las medias móviles son uno de los indicadores técnicos que son más populares y útiles en mercados como el de pares de divisa o Forex y son ideales para suavizar los datos de precios e identificar tendencias de manera muy fácil. ¿Vale? También pueden utilizarse como puntos de pivote, es decir, como soporte o resistencia, tal como ya adelantamos ayer. Y en este sentido, pues cabe decir que además de tener en cuenta medias móviles muy populares que actúan muy bien como soporte o resistencia, como puedan ser la media móvil simple de 200 sesiones, que al ser utilizada por tanta cantidad de traders e inversores hacen que tenga una funcionalidad pues, como punto de pivote muy importante. También podremos calcular pues, diferentes medias móviles acorde a cada activo que queramos negociar. Entonces, dentro de las medias móviles, diferenciamos entre la media móvil simple, o SMA en inglés, y se trata de una media móvil que su cálculo se basa en hacer el promedio de toda una serie de precios al cierre, dando a cada valor el mismo peso o ponderación. Que esto es precisamente la diferencia con la media móvil exponencial, EMA, que se ofrece una mayor importancia, un mayor peso a los precios de cierre más recientes, restándole a los precios que quedan más alejados. Por lo tanto, podemos concluir pues, que siempre la media móvil exponencial va a estar más cerca del precio real cuando
cuando esté en tendencia. Esto lo veremos. Bueno, esto es bastante simple. Vamos a continuando, que ayer nos pasamos un poquito del timing. Bueno, vamos a ver el uso que podemos dar a las medias móviles. Como hemos dicho, en primer lugar, actúan como soportes o resistencia. Bien, aquí ya hemos dicho que en este caso una de las más utilizadas es la de 200 periodos, porque es básicamente porque está muy extendido a nivel del conocimiento, y entonces todos los traders, todos los inversores suelen usar esta media. Cuando hay una media que usan todo el mundo, pues indirectamente están haciendo que esta media haga de punto de pivote. Si todo el mundo, por ejemplo, estamos viendo que cuando se acerque el precio a la media de 200 se va a encontrar una resistencia, pues directamente nosotros mismos estaremos generando esa resistencia o ese soporte si el precio va a la baja. Vale, como habíamos dicho, podemos también calcular nosotros la media móvil, que podemos hacerlo como ya vimos ayer. Este es un gráfico de los que utilizamos ayer, y aquí la media móvil nosotros lo que hacemos es amoldarla a nuestro activo, y lo más importante es que debemos buscar una tendencia sana, una tendencia que vaya en un sentido tanto bajista como alcista, que tenga aproximadamente un ángulo de 45 grados, y a partir de ahí probar dentro de la media, buscar valores que veamos que tocan con la mayor parte de los puntos de retroceso donde luego vemos que pivota el precio. Realizando esto tendríamos definida una media móvil que actuaría bien para ese activo. ¿Vale? Recordemos que la media móvil que podemos calcular como punto de pivote, de soporte o resistencia para un activo, no tiene por qué valer para otro. Por eso es importante que sepamos adaptarla. Yo generalmente acostumbro a utilizar siempre números de Fibonacci, que son los que mejor resultado me dan. Que luego veremos esto de Fibonacci qué es y hablaremos un poco de él. Bueno, vamos a seguir con otro uso de las medias móviles. Bueno, otra parte que podemos utilizar es para detectar tendencias sanas de manera visual. Bueno, esto es sencillo. Al utilizar medias móviles con esta finalidad, debemos añadir en el gráfico 3 medias móviles, que podrían ser, por ejemplo, pues de 20, 50 y 200, como están en este caso, como podemos ver aquí. Una vez hemos añadido estas medias, lo que debemos ver es que existirá una tendencia, por ejemplo, sana alcista, en este caso, cuando estas 3 medias estén ordenadas de más rápida a más lenta de arriba abajo, ¿vale? Como puede ser aquí. Tenemos aquí la media móvil de 20 sesiones, que es la más rápida. A continuación tenemos la de 50 y por último abajo la de 200. Esto nos está indicando una clara tendencia alcista, sana, además está cogiendo una angulación de 45 grados, etcétera. Por otro lado, pues estaremos hablando de tendencias bajistas cuando observemos justo lo contrario. Es decir, cuando estas 3 medias móviles estén ordenadas de más rápida a más lenta de abajo arriba. Es simplemente la inversa. Si la tendencia la tenemos hacia abajo, pues veremos que la media móvil más rápida vendrá en la parte superior, la media móvil siguiente en la parte media y la media móvil más lenta o de 200 sesiones en la parte superior. Perdona, me he liado aquí. Superior, la media y abajo del todo la media móvil más rápida, la de 20 sesiones. Por este lado, pues bueno, es simplemente un tema visual, ¿vale? Normalmente cuando los traders pues ya tenemos una cierta experiencia y vamos operando diferentes activos, nos es muy fácil identificar tendencias sanas sin necesidad de medias móviles. Es por ese motivo que ayer les comenté que precisamente pues desde Instituto de Consultoría Bursátil utilizamos muy pocos indicadores, por no decir prácticamente ninguno. Nos basamos en acción del precio y volumen. Simplificamos el máximo. Bien, vamos a ver otra de las funciones que pueden tener las medias móviles, que serían pues como señales de compra o de venta. Vamos a ver esto de qué se trata exactamente en la siguiente diapositiva. Bueno, para esta estrategia se suelen usar las medias de 7, 20 y 50 sesiones. ¿Vale? Yo también he usado 8, 21 y 55. Funciona bien. Consiste en que en el momento en el que
una tendencia alcista, la media de 7 sesiones, cruce a la baja la de 20 sesiones, nos va a generar una alerta. ¿De acuerdo? Aquí veníamos de una tendencia alcista y vemos que la media de 7 sesiones, que es la más rápida, ha cruzado a la baja la de 20 sesiones. Esto ya nos generará una alerta. Luis, preguntas simples. Entiendo que hablas de las... Sí, medias móviles simples. Esto ya nos generaría una alerta, ¿vale? La alerta posiblemente ya nos empieza a indicar de que hay un posible agotamiento de esta tendencia previa alcista y que podemos estar ante una corrección. Bien, pues justo cuando esta media de 7 que ha cruzado la de 20 cruza también la de 50, es el momento en el que se confirma la entrada, ¿vale? Tengamos siempre en cuenta, lo voy a ir repitiendo, me voy a poner muy pesado con este aspecto, de que los indicadores, ya sea ahora medias móviles, cruce de medias como señales de compra y venta, nunca las aplicaremos por sí solas, siempre irán en consonancia con la acción del precio, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, imaginemos que justo aquí, en este punto, vemos que se nos estaría dando los números. A ver, Rabín Fierro pregunta qué son los números 7, 20 y 50. Son el número de periodos de cada media móvil simple, Rabín. La media móvil de 7 periodos, independientemente del time frame en el que estemos. Si estamos en un time frame de 5 minutos, pues será una media móvil simple de 7 barras de 5 minutos, una media móvil de 20 barras de 5 minutos y una media móvil de 50 barras de 5 minutos. Si estamos en diario, pues en diario. Si estamos en minuto, en minuto. Bien, esto que os decía, cuando aquí ya está señalando la señal, genera la recta. A ver, Rabin, cada 7 periodos genera la recta. No te entiendo, Rabin. ¿Qué quieres decir cada 7 periodos? Se confirma en el cruce el volumen. Efectivamente, Piercy, muy buena observación, ¿vale? Es lo que os iba a comentar. Si observamos justo en este cruce, vemos que este impulso bajista ha retrocedido haciendo un pullback, ha apoyado sobre el cruce para posteriormente venir con volumen a romper este mínimo que hizo aquí. Si recordamos los patrones que vimos ayer, pues aquí este aumento de volumen considerable podríamos ya considerarlo como una buena señal, apoyándonos en la señal que nos está dando por venta, en este caso, el cruce de medias entre sí. Con lo cual, pues lo que dice el compañero Piercy, pues aquí sí que tendríamos un aumento de volumen, podríamos iniciar un corto con un stop por encima del máximo que alcanzó el pullback, que en este caso estaría en este nivel. Bien, aquí he marcado otra situación que podemos también detectar. Vamos a ver. Vemos precisamente que ocurre lo mismo. La media móvil de 7 periodos ha retrocedido un momento y luego vuelve a cruzar a la baja la de 20 periodos. Y en este caso ya están las dos por debajo de la de 50 periodos. Con lo cual no vamos a, obviamente no vamos a necesitar ni esperar que la cruce porque estamos ya por debajo. Pues en este punto también con aumento de volumen nos estaría dando una posible señal de entrada, con stop por encima de los máximos alcanzados. Bueno, a ver si hay alguna duda con respecto a las medias móviles. En principio no vamos a explicar mucho más. Los usos que le damos son estos tres utilidades. Actúan como soporte y resistencia, nos permiten detectar tendencias sanas de manera visual y cruce de medias como señales de compra y venta, siempre teniendo en cuenta acción del precio y volumen. Las medias móviles sí son simples, Andrés. ¿Se utiliza desplazamiento? ¿A qué te refieres con se utiliza desplazamiento? Bueno, vamos a ir siguiendo. En cualquier caso, Andrés, todas las consultas al final yo voy a dejar mi contacto directo y estaré encantado de responder todo lo que pueda quedarse hoy en el aire. La segunda entrada es mejor porque hay una orden descendente de mayor a menor. Efectivamente, Perse. Buena observación. Bueno, pasamos entonces al siguiente indicador.
¿Vale? Vamos a ver ahora el MACD. El Moving Average Convergence and Divergence. Bueno, esto es un indicador que tal como, como algunos ya saben, se trata de un indicador de momento, ¿vale? De momentum, que es muy popular y mide la aceleración y la desaceleración de las tendencias. A ver, en el MACD vamos a encontrar normalmente, es que es un indicador un tanto, no es difícil, pero sí que es complejo. Tiene diferentes partes y tiene diferentes utilidades. Vamos a intentar definir todo muy bien para que quede muy claro y se sepa utilizar. Cuando se configura la media móvil, indica desplazamiento en el punto de... No lo entiendo, Andrés. Luego lo comentamos esto. Como os voy diciendo, el MACD nos interesará, vamos a verlo muy en detalle, nos interesa ver cuáles son sus partes, entenderlas muy bien y ver todas las diferentes aplicaciones que puede tener. ¿Vale? Vemos que este indicador está compuesto por lo que le vamos a denominar MACD, lo que va a ser la señal y lo que es un histograma, una representación de barras que también tiene su utilidad. En cuanto al MACD, pues vemos que es la diferencia entre las medias móviles exponenciales de generalmente de 12 y 26 periodos. ¿Vale? Hay algunos traders que varían estos periodos a su gusto. Yo cuando lo he trabajado ha sido siempre con 12 y 26 periodos, que es el que viene configurado por defecto cuando añadimos este indicador a nuestros gráficos y funciona muy bien. Entonces, por otro lado tenemos la señal, que es el promedio móvil del propio MACD, de 9 periodos, y por otro lado un histograma que no es más que la diferencia entre el MACD y la señal, y se utiliza como alternativa para detectar divergencias. Es un poco lioso, ¿vale? Ahora iremos viéndolo bien en detalle, quedaros con esta definición. El MACD diferencia entre dos medias exponenciales, señal, promedio móvil del propio MACD de 9 periodos y el histograma, que es una representación de barras que nos va a permitir detectar divergencias. Bien. Imaginemos un activo cualquiera, por ejemplo el eurodólar, en este caso, donde obtenemos los siguientes datos. Obtenemos en la media móvil exponencial de 12 periodos, estamos viendo que tiene un valor de 1,4936. La de 26 periodos de 1,4870. Bien, pues conseguimos el MACD, como hemos visto, haciendo la diferencia del valor obtenido en la media de 12 periodos y el valor obtenido en la media exponencial de 26 periodos. Si a esto le restamos esto, tenemos un MACD de 66 pips. En este caso, al ser un resultado positivo, veremos que en la representación del MACD se encontrará por encima del valor 0. Ahora veremos qué significa. Y que esto de que está por encima del valor 0 significa que estaremos ante una tendencia alcista. Tiene su lógica. Si pensamos en el valor que nos va a asumir una media exponencial de los 12 últimos periodos es superior al que va a venir de los 26 últimos periodos, quiere decir que esta media estará por encima de la de 26 y que por lo tanto tendremos una tendencia alcista. Y exactamente lo mismo al contrario pasaría en el caso en el que la media móvil de 12 periodos, la media móvil exponencial de 12 periodos tuviese un valor de 1,4850, por ejemplo, y la de 26 periodos tuviese un valor de 1,4920. Si aquí hacemos la diferencia tendríamos un MACD de menos 70, con lo cual en la representación del MACD lo veríamos por debajo de la posición 0. Cuando decimos la posición 0 esto es muy sencillo. ¿Cuál será la posición 0? La posición 0 será aquella en la que ambas medias, la de 12 y la de 26, nos den el mismo valor. Imaginaros que tenemos una media móvil exponencial de 12 periodos de 1,4850 y la de 26 de 1,4850. Si hacemos la resta nos da 0. Esto será la posición neutral. Estamos en un rango, estamos en lateral, no estamos en tendencia. ¿Se entiende? Con lo cual, un resultado negativo observaremos en la representación del MACD que estamos por debajo del valor de 0 y que estaremos ante una tendencia a la baja. Bien, pasemos entonces a interpretar el MACD como uso de señales de compra o de venta. En este caso,
Cuando el MACD cruce al alza la señal, la línea de señal, que recordemos que es un promedio de 9 del propio MACD, será debido a que nos está mostrando una aceleración del precio. Y recordemos que la línea se ha calculado como el promedio móvil de 9 MACDs. Con lo cual, si aquí tenemos que la línea más clarita es el MACD y la línea de señal, que es la de 9 MACDs, es la más oscura, cuando cruce al alza el MACD y la línea de señal, se estarán produciendo señales de compra o señales de venta cuando lo cruce a la baja. Aquí hemos marcado algunas. Aquí vemos una señal de compra, aquí vemos que se daba una señal de venta o por lo menos de salida porque no llega a cruzar. Digamos que el punto de cruce lo haría aquí. Aquí veríamos una señal de compra, aquí veríamos una señal para ir cerrando la posición o la venta, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tendremos que tener en cuenta lo que os decía de estar por encima o por debajo de cero, es que es lo siguiente. Es que las señales que veamos que son de compra, como pueda ser esta de aquí, esta es buena, esta es una muy buena señal. ¿Por qué? Porque vemos que el MACD está cruzando al alza la línea de señal y además justo se está manteniendo por encima del cero, con lo cual nos está indicando que estaríamos realizando una compra, un largo, en un valor que está en tendencia positiva o que va a pasar a mantenerse en tendencia positiva por encima de cero, ¿recordáis? Lo que hemos visto en la anterior. Por encima de cero teníamos tendencia positiva, con lo cual entrar largos en una tendencia positiva tiene lógica. ¿Qué pasaría si esta señal, como nos sucede aquí abajo, aquí nos da por debajo del valor de cero, justo? Pues bueno, pues que estamos entrando largos en un valor que a priori es bajista. No quiere decir que no podamos, quiere decir que conlleva unos riesgos y que evidentemente simplemente con el MACD no vamos a tomar esta decisión. Haremos siempre caso a la acción del precio, a lo que nos esté indicando volumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la siguiente diapositiva podemos ver algunos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de compra donde la línea de señal, que sería la azul, o sea, perdona, la línea de MACD, que sería la azul, está cruzando al alza la línea de señal y lo está haciendo en un punto por debajo del nivel de cero, que es esta línea de aquí. Bueno, pues obviamente es muy posible que nos estemos encontrando ante un suelo de una tendencia bajista, por eso está tan distante de la línea de cero y tiene sus riesgos, evidentemente. En este caso, pues vemos que se desarrolla bien y que tiene una buena proyección. ¿Cuál hubiese sido mi entrada? Yo esta la hubiese descartado seguramente, aunque no lo puedo decir sin ver el precio en su totalidad, analizar el análisis multi-time frame como vimos ayer y analizar el volumen. No te podría decir si hubiese entrado, pero a igualdad de condiciones hubiese entrado en esta segunda. En esta segunda sí, porque justo cuando está cruzando ya está superando el nivel de cero y ya nos está diciendo que estamos ante una senda alcista. Y aquí ya la podemos detectar. Hemos tenido un primer impulso y ahora parece que puede empezar a darse el segundo que efectivamente se desarrolla. Las rayitas negras, ¿qué función cumplen las rayitas negras del MACD? Las rayitas negras del MACD, Fernando, es el histograma que lo veremos ahora, lo podemos explicar. Se utiliza sobre todo para detectar divergencias. Yo no le hago ni caso porque ni las miro, ¿vale? Las rayitas negras simplemente nos están indicando la diferencia que hay entre el MACD y la señal. Por lo tanto, a mayor diferencia, mayor longitud de rayas y a menor diferencia, fíjate que en los puntos de cruce no hay rayas porque no hay diferencia. ¿Veis aquí lo mismo? Aquí sucede lo mismo, en esta zona no hay rayas. Entonces, si la línea de MACD está por encima de la línea de señal, nos la representa hacia el alza y si está por debajo nos la representará hacia abajo. Esto nos irá bien para detectar divergencias. Que mira, aprovechando esta pregunta, aquí detectamos una divergencia. Lo que pasa es que esto sí, lo vamos a explicar ya porque viene en la diapositiva siguiente y lo podemos explicar ya. Aquí una divergencia no es más que una diferencia entre lo que está haciendo el precio, que en este caso vemos que está haciendo de este máximo hacia este nuevo máximo, a lo que está haciendo el MACD, que vemos que pasa de este punto a un punto más bajo. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo?
Esto, pues esto, como vamos a ver ahora, es una señal de agotamiento de tendencia. Esto nos sirve para detectar agotamientos y, como podemos ver, fíjate que aquí ya no consigue hacer un nuevo máximo, ya se queda por debajo del máximo anterior. Empieza a confirmarse este agotamiento. ¿Vale? En cuanto al histograma, pues es otra manera, es trazar desde aquí hasta aquí y ver que hay un nivel que baja de nivel, de este punto tan alto a este punto más bajo. Yo siempre me fijo en el MACD. Me fijo de este punto a este punto y viendo que está haciendo un nuevo máximo. Vamos a verlo de todos modos, esta interpretación que decimos como divergencia. Bueno, llegados a este punto podemos decir que es otra de las grandes utilidades que ofrece este indicador. Y se trata pues de lo que hemos comentado ahora mismo, de intentar detectar posibles agotamientos del precio, es decir, zonas de posible techo o posible suelo. Entonces podemos diferenciar entre divergencias positivas y divergencias negativas. De acuerdo, una divergencia positiva se producirá cuando el precio encuentre en una tendencia bajista, es decir, donde observemos que tenemos máximos y mínimos decrecientes y el MACD esté haciendo máximos crecientes. ¿Vale? Esto será señal de finalización y cambio de tendencia. Por lo tanto, en este sentido, si tenemos en cuenta que la formación sobre volumen que estudiamos durante la sesión de ayer, pues veremos que este nos ayudará a confirmar la información que nos ofrece el MACD. Observamos que el volumen va disminuyendo a medida que el precio va cayendo, querrá decir, y además el MACD está generando una divergencia con respecto a este precio, nos estará dando un claro síntoma de agotamiento de esta tendencia bajista. Por otro lado, la divergencia negativa se produce cuando el precio se encuentra en una tendencia alcista, donde tenemos máximos y mínimos crecientes, y el MACD hace máximos decrecientes. O sea, el MACD está pasando de un valor X a un valor inferior a X. Con lo cual esto será señal también de finalización y de cambio de tendencia, siempre teniendo en cuenta pues, que el volumen y diferentes zonas que puedan haberse de puntos de pivote, de resistencia, etcétera, etcétera, también nos ayuden a confirmar este agotamiento. Vamos a ver un ejemplo sobre una divergencia negativa, por ejemplo. Lo tendríamos aquí, ¿vale? Esto no es más que lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí vemos que el precio hace un impulso alcista y luego vuelve a hacer un impulso alcista. ¿Y qué detectamos aquí? Detectamos varias cosas. En primer lugar, detectamos que en este segundo impulso alcista, el volumen, lejos de incrementar, ha disminuido. Señal de agotamiento, clara, clarísima. Además, tenemos colocado el MACD en la parte inferior y también nos está indicando que ha pasado de este máximo que tuvo aquí a un máximo menor, con lo cual no ha sido capaz de acompañar el precio. Pues dos indicadores claros de agotamiento de tendencia. Si además coincide que está tocando sobre una zona de resistencia el precio, mayor confirmación. Y si además se produce un patrón de giro, como podemos ver aquí, vemos una vela alcista, vemos una doji y vemos una vela bajista, entrando volumen a la baja, pues blanco y en botella, para adentro en corto y a esperar ya a que se desarrolle la posición, como veremos ahora que podremos establecer por diferentes niveles de Fibonacci, etcétera. Bueno, en principio el MACD, las utilidades más importantes son estas que hemos explicado. El cruce de sus medias como señales de compra o de venta y la interpretación y uso como divergencias. Entonces, en principio del MACD consideramos que no vamos a explicar nada más y hay que usarlo siempre en combinación con la acción del precio. Con lo cual, si tenéis alguna duda que os haya quedado sobre este indicador, lo podemos comentar ahora. Si no, vamos pasando. Nos quedan dos indicadores por ver.
Bien, vamos al siguiente indicador. El ATR. ¿Qué es el ATR? Bueno, el ATR es un indicador técnico que mide la volatilidad del mercado. ¿Vale? Ahora veremos qué utilidad nos va a dar. Es muy útil. Como tal, este indicador no provee información sobre la dirección del precio ni del grado de movimiento del mismo. O sea, no provee información sobre la dirección del precio. Lo que sí que nos ofrece es la volatilidad, ¿no? El movimiento, el grado de dirección de movimiento que pueda tener este precio. Entonces, el periodo más típico para calcular este indicador es el de 14 periodos. Este es el que suele venir por defecto en la mayoría de plataformas. Y esto lo utilizaremos así para cualquier temporalidad. Para calcular el ATR, primero hay que calcular el TR, el True Range, o lo que conocemos como rango verdadero, ¿vale? Vamos a ver en qué se trata este indicador. El cálculo del rango este verdadero no es importante saberlo calcular porque como ya sabemos, pues todo esto ya nos viene calculado de la propia plataforma, del propio broker. En este caso, Blackwell Global, ya cuando seleccionéis ATR os vendrá todo calculado. Simplemente, pues bueno, decir que cuenta con diferentes factores y tiene en cuenta el máximo y el mínimo menos el mínimo actual. También tiene en cuenta el valor absoluto del máximo actual menos el cierre de la vela anterior. Y también tendrá en cuenta el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre de la vela anterior. Esto que estamos diciendo, porque diríamos, hostia, pero si es ATR, lo que queremos ver es todo el rango que hace cada vela y con ello sacar el promedio de las 14. Sí, pero si hiciésemos solo el rango de la vela en sí, imaginemos que estamos hablando de un gráfico de 5 minutos o un gráfico de análisis de 15 minutos. Si tuviésemos solo en cuenta el rango de lo que hemos dicho, el máximo actual menos el mínimo actual de cada vela, no estaríamos teniendo en cuenta los posibles gaps que se producen. Y el ATR sí que considera los gaps, de manera que considera el rango máximo que está teniendo el precio y por lo tanto la volatilidad máximo que está teniendo la cotización en ese activo determinado. Esto, a ver qué pregunta. Bueno, en definitiva, se trata de entender que es un indicador que nos va a ofrecer información acerca de cuánto ha sido capaz de moverse el precio de media en los últimos 14 días. ¿Vale? Ya sea hablemos de acciones y estemos hablando de céntimos o estemos trabajando en Forex y hablemos de pips o con futuros sobre índices y hablemos de puntos, etcétera. Nos va a indicar lo que el precio ha sido capaz de moverse de media diaria durante un periodo de 14 o bien el periodo que establezcamos, que el de 14 días, yo he utilizado el de 14 y he utilizado también el de 10 en función, pero normalmente el de 14 sirve para todas las utilidades. Entonces, aquí como vemos en la diapositiva hemos marcado este último punto de que se puede utilizar tanto como filtro en la selección de valores así como filtro ante una posible entrada. Bien, vamos a ver esto en detalle, porque estos dos puntos son muy importantes a tener en cuenta. Mira, vemos un ejemplo aquí, en este caso hemos puesto dos acciones americanas, podríamos haber puesto pares de divisas, bueno, es igual, el caso es entender el concepto. Y observamos, sacamos el detalle este y lo sacamos aquí fuera y vemos que tenemos el valor BABA que tiene un ATR en los últimos 20 días de 3,53, ¿vale? Mientras que este otro valor, el OJN, tiene un ATR de 0,31. Si miramos, por ejemplo, pues el ATR de los 50 últimos días, vemos que BABA tiene un ATR de 2,74, mientras que LOJN tiene un ATR de 0,26. Esto nos está dando mucha información. En primer lugar, nos está diciendo que la volatilidad de BABA o del OJN, de ambas, está yendo al alza, está aumentando con el paso de los días. Cuanto más reciente es, está aumentando. Con lo cual, esto es un punto pues, que te podemos tener en cuenta.
porque decimos, podemos detectar a lo mejor un valor que tenía un ATR de 0,26 y de repente, por ejemplo, en un ATR de 50 días de 0,26 y que de repente ahora en un ATR de 20 días está en 1,5. Pues quiere decir que ese valor está teniendo una explosión de volatilidad en los últimos días muy importante y puede estar muy activo para poderlo operar. Con lo cual, el primer filtro que decíamos de utilizar será el filtro de el ATR como selección del valor a negociar. ¿De acuerdo? Si observamos que el eurodólar tiene un ATR X y la libra euro o cualquier otro valor o el dólar yen tiene un ATR X más 5, pues nos estará indicando que estamos ante un valor con mucha más volatilidad que el eurodólar y que tal vez nos deberíamos de centrar durante un tiempo en operar ese valor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a tener un mayor movimiento de pips a lo largo de una jornada y vamos a poder aprovechar trades con mayor profit factor. Imaginemos que estamos buscando, operando un par de divisas que se está moviendo 50 pips y por otro lado tenemos una que se está moviendo 300 pips. Obviamente, seguramente encontremos más oportunidades de operar en la que se está moviendo esos 300 pips. Pues este es la función que ofrecemos a este indicador como filtro en la selección de valores. Ver aquel que tenga un ATR superior para que nos pueda dar mayores oportunidades de trading durante la sesión. Ahora, el otro filtro muy importante también que tenemos que tener en cuenta, pues es un filtro de entrada. Es decir, imaginemos, vamos a poner este valor que lo tenemos aquí mismo. Imaginemos Alibaba. Tiene un ATR de 3,53 dólares. Esto significa de 353 céntimos. Imaginemos que, con lo cual, como hemos visto, este valor nos está indicando que lo que es capaz de moverse de media BABA considerando los 20 últimos días es 353 céntimos cada día. Bien, imaginemos que empieza la sesión y BABA empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, luego hace un pequeño retroceso, nos da una oportunidad de entrada en largo, al alza, y decidimos entrar. Pero nos damos cuenta de que en este ascenso, en esta tendencia alcista que inició desde el inicio de la sesión, ya ha recorrido 350 dólares, por ejemplo. Pues sería un poco insensato entrar en largo en un valor que nos están indicando que tiene una volatilidad media de 350 céntimos, de 3,53 dólares, perdón. Este es el filtro como entrada, es decir, obviaremos esa entrada, no buscaremos largos en BABA si ya está en el máximo. Otra cosa es que retroceda y que habiendo retrocedido pues nos dé un largo, por ejemplo, a no sé, a 50 céntimos del máximo o a 100 céntimos del máximo, ahí sí que podremos plantearnos entrar en largo. Pero si ya ha recorrido todo el recorrido, toda la volatilidad que va a tener este valor ya lo ha hecho y lo más normal es que veamos que se va a dar una corrección, aunque nos esté indicando una entrada en largo. Seremos precavidos y obviaremos esta entrada y buscaremos otras. Pues bien, el ATR es básicamente esto que hemos explicado y hay que tener sobre todo en cuenta estas dos funciones. Función como filtro de selección de valores y función de filtro a la hora de entrar en un valor. Ver que realmente no estamos ya en el máximo del ATR de ese valor. Yo normalmente cuando digo máximo estoy siempre considerando el 80% del ATR del valor. Bueno, pues dicho esto, finalizaríamos aquí este indicador y vamos a pasar a ver el Fibonacci, qué es y cómo lo podemos utilizar, qué propiedades tiene, etcétera. Cualquier duda que haya quedado del ATR, no tengáis ningún problema en ir preguntando. Bien, vamos a ver Fibonacci. Bueno, a algunos les sonará, otros no lo habrán escuchado. Yo me imagino que es el que más, el que menos, si ha tenido contacto con diferentes activos, en este caso con pares de divisas, con Forex, pues sabrá o conocerá este indicador, esta herramienta. Y aquí cabe decir pues que bueno, Leonardo da Vinci, que se le conocía como
Leonardo de Pisa, que se le conocía como Fibonacci, fue un matemático italiano del siglo XVIII, creo que fue, que describió una sucesión de números, que son esta que vemos aquí. ¿Podrías poner un ejemplo sobre el uso del ATR en un gráfico? Pues, José, no lo tengo preparada en la presentación. A ver, se podría utilizar, pero haz una cosa, recuérdamelo, envíame un mail. Cuando acabemos la ponencia verás cuál es mi correo electrónico. Envíame un mail y yo te preparo un gráfico con el ATR para que veas el uso, la explicación que hemos dado, que lo puedas ver de manera más práctica. No hay ningún problema. Luciano, ¿se podría utilizar también el ATR como SL Stop Loss, entiendo, o Take Profit? No, yo no lo he utilizado, Luciano, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque si bien es cierto que considerando que un valor puede tener X recorrido en un día, también nos encontramos que como ese día haya habido alguna noticia, ese recorrido lo puede superar en el doble o incluso el triple. Entonces, establecer el ATR como un valor de stop, pues o de take profit, no lo recomiendo yo. De hecho, nunca lo he usado con ese objetivo. De nada, José. Perfecto, Luciano. Bien, bueno, para los que sigamos la herramienta esta, con el indicador de Fibonacci, para los que no lo habéis utilizado nunca, se trata de el número de Fibonacci, el número matemático, se trata de una sucesión de números que tiene unas particularidades pues bastante, vamos a decir, notables o curiosas, cuanto menos curiosas. En primer lugar, vemos que cada elemento es la suma de los dos anteriores, ¿vale? Esta sucesión de números pues no se hace más que 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, el 1 más el 2, el 3, el 2 más el 3, el 5, y así sucesivamente se van dando estos números. Conseguir estos números nos van a dar unas funciones que veremos ahora, que son muy útiles a la hora de operar en Forex o en prácticamente todos los activos. Se cumple muchísimo. Esto, por increíble que parezca, esta sucesión de números describe desde fenómenos naturales de repetición como la formación de ramas de árboles, distancias entre planetas o el comportamiento de los precios, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, las propiedades que tiene es, como hemos dicho anteriormente, pues cada número es la suma de los dos anteriores. A partir del cuarto número, el coeficiente de cualquier número respecto a su siguiente es aproximadamente 62, 0,62, ¿vale? 0,62 o 62%. Esto es, si cogemos esta consecución, pues a partir del cuarto por el siguiente, si por ejemplo hacemos 3 entre 5 tenderá a 0,62. Si hacemos 5 entre 8 tenderá a 0,62. Si hacemos 34 entre 55 tenderá al 0,62. Entonces aquí cabe decir que cuanto mayor sea el número, más se aproximará a ese 62% o 0,62. ¿Vale? Y por otro lado, el coeficiente entre números alternos nos dará como resultado la tendencia al 0,38. Cuando decimos números alternos, pues sería, por ejemplo, 21, en lugar de dividirlo entre 34, pues entre 55. Esto, 21 entre 55, nos dará un resultado con tendencia al 0,32. Si hacemos 89 entre 233, pues nos dará un resultado con tendencia al 0,38 y así sucesivamente. Y de la misma manera, cuanto mayor sean los números, pues mayor aproximidad tendrá con el resultado este. Y por último, la división del tercer número y el cuarto nos da este número como resultado, el 0,5 o el 50%. Vamos a ver esto por qué es importante, qué nos dice y qué es. Bien, pues si vemos, si aplicamos estas coeficientes que hemos ido calculando, podemos obtener lo que se conoce como retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci no es más que, como todos sabemos, los precios se mueven por impulsos, ¿vale? Un impulso alcista pues vendrá acompañado de un pequeño retroceso bajista,
A continuación se producirá un nuevo impulso alcista, posiblemente, vendrá acompañado de su retroceso bajista, etcétera. Y lo mismo con los impulsos a la baja. Un impulso bajista vendrá acompañado de un retroceso alcista, etcétera. Bien, a ver, esperadme 2 segundos. Voy a encender el aire acondicionado y me estoy cociendo. Un momentito. Bien, ya estoy aquí. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Pues tener una previsión de dónde se puede dar una aproximación del precio cuando se produzca un retroceso. Y al mismo tiempo que nos sirva de punto de pivote, así como utilizábamos las resistencias, los soportes, las medias móviles, etcétera, pues esto es un punto de pivote muy, muy, muy importante, por no decir el que más. Vemos aquí, por ejemplo, una tendencia alcista. Ha iniciado una tendencia alcista. Si añadimos esta extensión, estos retrocesos de Fibonacci, vemos que después de un impulso alcista, el precio llega a retroceder hasta tocar el nivel de 38, curiosamente. Y luego ya vuelve a rebotar y pasa al siguiente. Si observáramos este segundo impulso, también veríamos que llega hasta el mismo nivel de 38. Entonces, esto es una de las funciones que nos ofrecen los retrocesos de Fibonacci. Saber que después de un impulso podemos encontrar que el precio viene a parar hasta este nivel. Fijaros en este segundo impulso que hemos dicho. Impulso alcista, viene, retrocede el precio y se apoya en el nivel de 38,2. A partir de aquí vuelve a retroceder. Lo que hay que tener en cuenta de los retrocesos de Fibonacci es que siempre después de una onda, de una tendencia alcista, como pueda ser esta, imaginemos esta tendencia alcista que hemos dibujado aquí. El precio, hay un momento en el que va a retroceder. Bien, en este caso empieza un retroceso y acaba apoyándose de nuevo en el nivel de 38. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si este nivel lo superase, muy posiblemente vendría a parar ya al nivel de 62. Tenéis que tener en cuenta que el nivel de 38 y el nivel de 62 son los dos niveles de Fibonacci más relevantes, los que más se confirman, los que más se dan. El de 50 puede ser que alguna parada, que se encuentre un poquito de retesteo, pero el de 38 y el de 61 son los niveles más fuertes. Con lo cual tenéis que tener en cuenta que si llega aquí y aquí nos da un patrón de continuación, es muy posible que el precio acabe cayendo hasta el 61. Y del mismo modo, si en el nivel de 61,8, perdón, esto está mal, esto es un 8, hasta el nivel de 62. Y si del mismo modo, si en este nivel de 62 se nos da un patrón de continuación, ya caben muchísimas probabilidades de que el precio venga a parar al 100% y por lo tanto al suelo de donde se inició toda la tendencia alcista. Con lo cual, si el precio ya nos viene a parar hasta el 100%, pues querrá decir que este impulso alcista ha perdido su interés, ya no estamos ante una tendencia alcista. Acabamos de entrar en un posible rango lateral, o si pasamos de este nivel hacia abajo, pues posiblemente podamos tener una reversión de esta tendencia alcista en una tendencia que se pueda iniciar bajista. Esto es lo más importante que tenéis que conocer de Fibonacci. Vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, otra utilidad que nosotros le damos al indicador de Fibonacci es la siguiente. Imaginemos que en el gráfico de análisis, en este caso hemos puesto el eurodólar en 15 minutos. Observamos una tendencia bajista y vemos que después de toda esta tendencia bajista se está produciendo un retroceso. ¿Vale? Hemos visto aquí una tendencia alcista con un retroceso, pues aquí se está produciendo lo mismo, una tendencia bajista con un retroceso. Además, vemos varias cosas que nos interesan. Marcamos aquí una confluencia de elementos técnicos. Por un lado tenemos la línea de tendencia bajista y por otro lado tenemos la media móvil que tenemos calculada para este valor. Además, vemos que en este impulso bajista ha habido un aumento de volumen y que durante este retroceso este volumen se va secando. Y por último, también vemos que cuando se empieza a dar el patrón este de vuelta que tenemos aquí, aumenta el volumen. Bien, estaríamos ante una situación, un planteamiento de hacer un corto, ¿no? Diríamos, bueno, pues podemos utilizar este mismo patrón de entrada, o podríamos ir a un gráfico inferior, al gráfico de activación, a buscar el patrón de entrada.
Tenéis que tener en cuenta que patrones de entrada os los puede dar en el mismo gráfico que analicemos, ¿vale? Esto volviendo un poco a lo de ayer. Pero el hecho de que nosotros decidamos ir a un gráfico de menor time frame, el de 3 minutos o el de 5 minutos, es porque nos va a permitir encontrar un patrón de entrada que nos deje más ajustado el stop y la entrada. Por lo tanto, siempre podremos conseguir un mayor profit factor si buscamos el patrón en el gráfico de activación o de time frame inferior. Bien, volvamos a lo que os decía de la aplicación. A ver, también se marca una divergencia en este ejemplo. Bueno, aquí no está colocado el MACD para poder ver una posible divergencia. Fernando, no sé a qué te refieres. Si te refieres a este o... A ver. Aquí no tenemos colocado el MACD. Esto es volumen, ¿eh? Bueno, lo que os decía. ¿Para qué nos sirve esto? El Fibonacci. Bien, si miramos el gráfico de contexto, como sabemos, antes de realizar una entrada debíamos pasar al gráfico superior, que era el de contexto. Si miramos el de contexto, vemos que, fijaros que veníamos de una tendencia alcista muy prolongada, que cogió un rally alcista superior en la segunda mitad y en el último cuarto cogió un rally prácticamente vertical, ¿vale? Que nos da aquí en un patrón de vuelta claro, con una pin bar de techo, etcétera, con volumen. Bueno, pues esta parte que vemos aquí roja, esta parte de aquí, es lo que aquí vemos en este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué nos sirve Fibonacci? Pues bueno, si nosotros trazamos en el gráfico de contexto sus retrocesos de Fibonacci desde este mínimo que empezó toda la tendencia alcista hasta este máximo donde nos ha dado el patrón de vuelta, podemos tener una previsión de que con bastante probabilidad el precio nos acabe llegando al nivel de 38 de Fibonacci, que es el nivel que más respeta. Y aquí vemos claramente cómo apoyan el nivel de 38 de Fibonacci. Vale, aquí he puesto este gráfico un poco más alejado para que veáis que no solo apoya en el nivel de 38, sino que entra en una especie de lateralidad, de rango, y que cuando decide romperlo, fijaros dónde va a parar. Al siguiente nivel, al de 62. Esto es lo que quería que entendieseis. Con lo cual, si nosotros estamos aquí realizando una entrada y vemos que el precio va cayendo, y vemos que por proyección aquí podemos dejar y esperar a que llegue hasta esta zona, a este nivel, porque no vemos ningún punto de pivote antes, pues es uno de los casos en los que podemos decidir alargar esta operación, prolongarla y conseguir así un take profit muy superior al que posiblemente teníamos antes establecido. A ver, un momento. John pregunta, ¿un aumento en volumen y su posterior descenso nos indicaría el fin de esa reversa para colocar posición nuevamente a favor de la tendencia? ¿Me estás hablando de aquí? Exacto, un aumento de volumen es un impulso, ¿de acuerdo? Siempre que veamos que se produce un impulso, ya sea a la baja o sea al alza, con un aumento del volumen, nos está confirmando ese impulso. Si vemos que luego hace un impulso en sentido contrario, pero lo hace sin volumen, con secado de volumen que le decimos, entonces es cuando consideramos que es un retroceso en lugar de impulso. Por lo tanto, es de esperar que si el volumen vino a la baja y cuando ha hecho este retroceso al alza lo ha hecho sin volumen, es de esperar que la próxima vez que entre volumen sea a la baja y podamos ponernos cortos. A ver, entre la metodología, entonces la metodología es trazar Fibonacci en time frame de 1 hora y fijar la entrada en time frame de 15 minutos. Exacto, Percy. No es que se trate de una metodología, se trata de una utilidad que nos ofrece Fibonacci, porque yo he explicado retrocesos, ¿de acuerdo? Fibonacci es más complejo, tiene también extensiones, proyecciones, etcétera. Yo os he explicado los retrocesos para que consideréis que, como ya vimos ayer, cuando hablábamos de realizar una posible entrada que nos estaba indicando el gráfico de análisis y nos confirmaba también el gráfico de activación, mirábamos el gráfico de contexto para ver que no tuviésemos ninguna zona, en este caso de soporte, que nos impidiese el avance del precio, pero al mismo tiempo, si nos trazamos este retroceso estos retrocesos de Fibonacci, podremos ver que tenemos muchas probabilidades de que el precio llegue a esta zona, con lo cual podremos estirar nuestra operativa
que nuestra entrada la podremos ir dejando que vaya avanzando a nuestro favor. E iremos ajustando el precio en los diferentes patrones de continuación que se nos den por las diferentes patrones de vela. De nada, Percy. Bueno, pues en principio la formación es hasta aquí. Aquí es donde finalizaríamos la sesión de hoy.